Entramos en materia y nos encanta hablar de teatro en Levante en Directo y nos encanta más cuando son los vecinos y vecinas de nuestras localidades los que se embarcan y se dejan llevar por el veneno del teatro. Y además, si se fomenta con iniciativas como esta, que van por su edición número 16, todavía más. Hablamos de la Mostra de Teatre Amateur de Benetússer, que ya está en marcha y que se alargará hasta el 25 de noviembre. Para hablar de este certamen, que pone de relevancia la pasión por el arte de contar historias, tenemos hoy con nosotros a Engracia Arias, es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benetússer. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien. Y también está con nosotros Enrique Tebar, que es el director de la Mostra. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo Buenos va? días, muy bien. Buenas tardes. Bueno, todos los sábados tenemos una cita en el Centre Cultural El Molí para disfrutar del teatro. Efectivamente. Se inauguró este sábado pasado con la obra Terapia de Córcora de Alginet y bueno, terminaremos con la clausura de nuestro grupo organizador, Es Escalons, y la entrega de premios de las 4 obras. ¿Cómo nace esta mostra, que ya va por su edición número 16? Bueno, yo estoy integrado en la Junta Directiva de la Federación de Teatro de la Comunidad Valenciana y en representación de mi grupo, lógicamente, y representando a Benetússer. Entonces hubo un cambio en la sistemática de muchos ayuntamientos de las muestras que eran a nivel comunidad, ampliarlas a nivel nacional, con lo cual nos quedábamos un poco cojos de grupos de la comunidad. Y se planteó al alcalde en aquel momento de crear esta mostra a nivel de comunidad para los grupos de la Comunidad Valenciana. Le pareció estupenda la idea y desde entonces hasta la fecha. Bueno, tan estupenda que vaya por su 16ª edición, lo cual significa que está ya más que consolidada, ¿no, Enrique? Sí. Afortunadamente contamos con el apoyo del Ayuntamiento incondicional y bueno, es una forma de acercar el teatro a la ciudadanía a un precio muy asequible y siempre desde el mundo amateur, que luego fomenta el que vayan a ver a los profesionales sin menoscabar nuestro trabajo, pero buscando el mérito que tienen los profesionales para que al final uno se enamore del teatro, ¿no? Sí. que es lo importante. En la inauguración dijiste algo, Engracia, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que se vuelve a celebrar un sentimiento inimitable, que es la relación que se establece entre el actor y entre el público. Sí, de hecho en el cartel anunciador de la muestra sale una especie de robot, porque como ahora está tan en boga el tema de la inteligencia artificial, de lo hecho por una máquina, que todo eso está muy bien, sí que es importante no abandonar la relación persona a persona. Y una de las cosas que más fomenta este tipo de relaciones es efectivamente el teatro. Esa sensación, ¿no? Que uno solo puede vivir en el teatro, que uno te puede dar una pantalla, ¿no? Exacto, que es y en directo, ¿no? Sí, y además hay que decir también que en Benetússer se junta que la afición al teatro es un tema que se vive mucho. Tenemos, por ejemplo, el Grupo de la Pasión, que va a cumplir este año su 75 aniversario de representación de la Semana Santa. Luego, bueno, además... Perdona que te interrumpa, porque es que además lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista. Tuve la oportunidad, trabajando, ir el año pasado a verlo, y es que me pareció tan espectacular. Sí, que recomiendo a todo el mundo que lo vaya a ver, es de interés ya creo que comarcal, provincial, o sea que así. Y luego aparte hay 4 grupos de teatro más en Benetússer, que ahora desde el Ayuntamiento queremos que se hagan cosas combinadas con ellos, o sea que la actividad no va a parar. Enrique, ¿qué supone organizar esta muestra? Porque imagino que hay mucho trabajo detrás que no se ve. Sí, hay trabajo, pero indudablemente, como decías antes, está tan consolidada que ya es básicamente mantener los engranajes activos y sí que supone un esfuerzo de publicitar las bases, corregirlas todos los años con el visto bueno de la concejalía y poco a poco, pues a través de la federación, divulgarla, recibir los trabajos. Lo más costoso precisamente es visualizar todas las obras recibidas, seleccionar 4 que son las participantes y 2 reservas,
Y ahí es donde verdaderamente hay un gran trabajo por parte de los compañeros, incluida Engracia, que suele estar habitualmente en este tipo de trabajos. Pero por lo demás... Y bueno, el equipo ya después de 16 años tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces el trabajo es como mucho más dinámico. Bueno, la compañía Córcola de Alginet fue la encargada de dar el pistoletazo de salida, como decías, con la comedia Terapia. ¿Qué tal fue? ¿Cómo se vivió la inauguración? La verdad es que la relación con el público se notó que se vivía. O sea, es una comedia muy divertida y la verdad es que la respuesta fue estupenda. Bueno, el público responde, que eso es muy chulo. Ahora tenemos 4 sábados más por delante para disfrutar. ¿Quién son el resto de participantes y qué vamos a poder ver? Este sábado precisamente nos visita Estrés de Quatre de Albalá del Sorell con la obra Miércoles de Ceniza. La semana siguiente nos visitará Lluna Plena Teatre de Sueca con Una carretera sense arbres. Y por último, el día 11, nos visitará Rebeldías posibles de Maniquí Teatro de Alicante. Y para cerrar la muestra participaremos el grupo Els Escalons con la obra Las Peladas. ¿Benetúser participa también en lo que es el certamen? No, ¿o es el acto de clausura ofrecemos una obra también por parte nuestra y la entrega de premios del certamen. Tenemos que recordar que se trata de teatro amateur, pero que el nivel es increíble, ¿no? Sí, a ver, evidentemente como en todo hay de todo, pero como hay de todo en los profesionales y como hay de todo en los amateurs, pero la verdad es que cuando tú lanzas las bases y se te presentan tantos grupos, la verdad es que hay para elegir y a veces es muy complicado elegir porque el nivel de muchas es alto. Entonces, al final es cuestión de gustos. Hay que también un poco coger comedia, dramas, coger algo combinado para que haya para toda la gente, pero a veces cuesta decidir. Hay mucho amor en Benetúser, bueno, ya lo habéis dejado caer, ¿no? Que hay 4, ¿no? 4 más el de La Pasión. Bueno, por lo tanto sí, ¿no? Hay mucho amor por el teatro en Benetúser y eso a mí me parece maravilloso. Sí. Yo hay una cosa que me gustaría destacar y es que este año, a través de la Concejalía de Cultura, como complemento de la muestra, nos ha proporcionado un taller de teatro impartido por una actriz de la comunidad, Silvia Valero, y bueno, estamos todos los grupos representados de Benetúser allí para fomentar y perfeccionar nuestro trabajo a nivel amateur. Hay que decir que las representaciones de la mostra, organizada, como decíamos, por el Grup Teatre Els Escalons, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Federación de Teatro Amateur, viene con premios, por supuesto, hablándonos de ellos. Bueno, los premios son a Mejor Actriz y Actor, tanto principal como de reparto, escenografía, dirección y... Premio del público y mejor obra. Y luego para algunos más importante, que es el premio del público. Después de cada obra se vota, el público vota, se saca la media y sale la obra. Es una forma más, ¿no?, de involucrar a la participación, efectivamente, ¿no? Que puedan sentirse críticos también del teatro. ¿Cómo responde el público a esta cita anual? Me imagino que los vecinos irán mucho, pero también gente de la zona, ¿no?, y de otras localidades. Suelen venir, y paradójicamente, como decía Engracia, el premio del público es uno de los premios más valorados por los grupos participantes. Y el dicho tan oído de que la gente va al teatro para reírse no es cierto, porque en la edición, creo que fue la 9ª, Engracia era la presidenta de la federación y destacó que de las 9 obras que se habían visto, 6 se habían llevado el premio del público, eran dramas. Y las otras 3 comedia. O sea, que la gente va al teatro a ver teatro si está bien hecho. Y que no tiene por qué premiar siempre la comedia y para muestra un botón, ¿no? El calor del público es fundamental, así que vamos a recordar cómo se puede asistir, porque el precio es súper atractivo. Bueno, 3 euros. O sea, que por 3 euros ver una buena obra de teatro creo que no se puede encontrar en muchos sitios. Así que hay que ir, se pueden comprar las entradas por reservaentradas.com, o sea que están allí ya colocadas todas las ediciones, todos los días para que se pueda comprar.
y luego en la taquilla, en el horario de taquilla y 2 horas antes de la obra, o sea que no hay ningún problema. Las obras todos los sábados a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. En el Centre Cultural El Molí para poder disfrutar del teatro. Yo creo que podemos invitar, ¿no?, a los que están viéndonos en casa a disfrutar del teatro. Por supuesto. Pues bueno, desde Benetússer os invitamos a todos a disfrutar de buen teatro al Centro Cultural El Molí los sábados a las 7 de la tarde. Enrique, ¿tenéis ya la mirada puesta en el año que viene o vais paso a paso? Vamos a disfrutar de este. Primero vamos a disfrutar de esta y normalmente siempre la alcaldesa, en este caso doña Eva Sanz, quien nos lanza el guante para que al año siguiente podamos volver a montar la muestra y entonces gustosamente recogemos ese guante y la llevamos adelante. Pues muchísimas gracias, Enrique, que vaya muy bien. Y bueno, os esperamos el año que viene para la siguiente edición. Encantado. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias.